Según la mitología griega, Narciso era un joven extremadamente atractivo y bello, siendo capaz con su sola presencia de enamorar a todos los hombres y mujeres que le vieran, aunque solo fuera una vez. Esto hacía que Narciso fuera una persona demasiado vanidosa, despreciando a todo aquel que se enamorara de él, y siendo incapaz de ver la belleza de nada más, ni siquiera de la gran naturaleza que le rodeaba. Según el mito, un día mientras Narciso se encontraba en el bosque cazando ciervos, fue visto por una ninfa llamada Eco, que fue criada por las musas y de la que se decía que su voz era capaz de pronunciar las voces más hermosas del mundo. Eco llamaba la atención de todos mediante su voz, y eso hizo que la esposa de Zeus sintiera celos temiendo que su marido pudiera cortejarla. Por ello, hizo que Eco solo pudiera decir las últimas palabras que escuchara de la persona con la que hablara. Desde que se quedó sin voz, Eco era muy tímida y por ello, aunque se había enamorado de Narciso, nada más de verle, no se atrevía a hablar con él. Narciso estaba totalmente seguro de que alguien le estaba observando y habló hacia la zona en la que pensaba que se encontraba la persona extraña. Ambos intercambiaron algunas palabras, siendo las de Eco siempre las mismas que las últimas dichas por Narciso. Finalmente, Eco se atrevió a salir de su escondite, intentando abrazar a su amado, pero Narciso la rechazó, al igual que había rechazado a cualquier persona a lo largo de su vida, y Eco huyó desconsolada. Este acto de crueldad tan grande llamó la atención de algunas deidades, pero la única que se atrevió a intervenir fue Némesis, la diosa de la justicia y la venganza. Némesis usó todas sus armas para engañar a Narciso, haciendo que se acercara a un arroyo y viera allí su bello rostro reflejado, provocando que no pudiera dejar de mirarse a sí mismo. Por lo cual esto hizo que Narciso dejara de comer y de dormir, quedándose petrificado observando su reflejo. El día de hoy vamos a estar hablando de un trastorno de la personalidad llamado trastorno narcisista. El término narcisista surge de la historia que acabamos de escuchar, de la mitología griega que habla de este joven, de su creencia de que nadie era merecedor de él y que ocupaba a las personas como espejos para que le reflejaran todas las cualidades que él sentía que tenía. Una cosa es el amor propio y otra es querer ser adorado por todos. El trastorno narcisista se caracteriza por un sentido desmesurado de su propia importancia y una necesidad profunda de atención y admiración. En el origen de la personalidad narcisista suele haber dificultades emocionales, así como miedo, problemas de autoestima, necesidad de aceptación, carencias en las habilidades sociales, dependencia o perfeccionismo. Los narcisistas tienen una especie de ceguera respecto a su yo interno y utilizan a las personas para así llenar su ego. Cuando no son complacidos, suelen enfurecerse y no tienen la capacidad de controlar sus emociones. Es importante que dejemos de satanizar los trastornos. Los trastornos de personalidad y cualquier trastorno en general son enfermedades que surgen en las personas, sin embargo tienen tratamiento. Hay que dejar de ver a los trastornos como algo negativo. Las personas no son malas por padecer un trastorno, es que no pueden tener el control de sus emociones, de sus pensamientos y de sus propias conductas. De hecho, las personas con trastornos de la personalidad en general no suelen buscar ningún tipo de ayuda hasta que la enfermedad comienza a interferir de manera significativa en su vida personal. Es por ello que es muy importante tener la información necesaria y acudir con un especialista. Tenemos que hacer una diferenciación en el trastorno narcisista y los estilos de personalidad narcisistas. En el estilo de personalidad narcisista, las personas van a intentar generar una buena impresión hacia los demás en cuanto a su vestimenta, el hablar, en el trato. Incluso se pueden tomar por personas muy educadas y finas. El de estilo narcisista puede generar empatía, a diferencia de las personas con un trastorno narcisista, no puede hacerlo.
Las personas con estilo de personalidad narcisista disfrutan el reconocimiento, que las elogien, pero no hacen daño, son buenas compitiendo y son buenos líderes, porque usan estrategias como el carisma, manejan muy bien su inteligencia emocional, saben cómo se sienten y en qué momento deben retirarse. La gran diferencia de una persona con personalidad narcisista y el trastorno narcisista es el manejo de la inteligencia emocional, debido a que la persona con trastorno no regula sus emociones. Las personas con estilo narcisista responden a las ofensas con una sonrisa y evaden la situación, mientras que las personas con trastorno narcisista responden lastimando, humillando y explotando a los demás. El de estilo narcisista puede convivir, es muy bueno en lo que hace y motiva a los demás, mientras que el trastorno narcisista no tolera las críticas. La persona con el estilo narcisista quiere ser el número uno y trabaja por serlo. Por otro lado, el trastorno narcisista afirma ser el número uno, es arrogante, soberbio y carece de humildad. Las personas con trastorno narcisista se caracterizan por un patrón generalizado exagerado, donde las personas se perciben por encima de los demás y esto repercute en sus pensamientos y conductas. Son personas excesivamente ambiciosas, arrogantes y se sienten con el derecho de explotar y humillar a los otros. Las personas con trastorno narcisista se enfocan únicamente en lo que sienten y no escuchan. No van a terapia porque ellos dicen sentirse bien y estar a gusto consigo mismos. Suelen frustrarse rápidamente y manipulan para ser el centro de atención. Según el DSM-5, si cumples con 5 o más de los criterios que a continuación vamos a mencionar, podemos hablar de un probable trastorno narcisista. Es importante también que tomes en cuenta que se inician en la edad adulta temprana. 1. Sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talento. 2. Preocupación exagerada de éxito, de poder y de belleza. 3. Creencia de que son especiales y únicos y que solo pueden asociarse con personas de alto nivel. 4. Necesidad de ser admirados excesiva e incondicionalmente. Dependen de los elogios de los demás. 5. El sentido de estar en su derecho. El derecho de recibir un trato por encima de los demás y que se cumpla. 6. Se sienten con el derecho de explotar a los demás para lograr sus fines. 7. Carecen de empatía. 8. Envidia de los demás y creencia de que los otros lo envidian. 9. Altanero, soberbio, arrogante y despreciativo. Etiología. Puede surgir a partir de factores hereditarios o también desde la infancia. Que los cuidadores no hayan tratado correctamente al niño. Sobreestimación, falta de límites o por otra parte la carencia total de atención. Y otro factor importante en el origen de un trastorno narcisista son las alteraciones neurológicas, específicamente en el área prefrontal y en el sistema límbico, el responsable de las emociones. Pero esto no es determinante. Antes de decir que una persona tiene un trastorno narcisista, tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial, evaluar cada uno de los criterios y, por supuesto, evaluar cada uno de los ámbitos de su vida. Y si quieren saber si existe tratamiento para el trastorno narcisista, sí, los cuales son terapia psicológica, terapia cognitivo-conductual. Para esto, el paciente debe de desear mejorar y salir de donde está. En caso de depresión y delirio, entraría el psiquiatra para medicación. Si crees conocer a una persona narcisista, lo primero que debes de hacer es identificar la conducta. Renunciar a ser sirviente del narcisista. No abandones tus metas. No idealices a la persona narcisista. Aterrízala en su realidad. No busques la aprobación de nadie. Aprende a decir no. Apoya y acompaña. Reconoce que tú no tienes el poder sobre los demás. Los vacíos del narcisista no los puedes llenar. Nunca será suficiente para él. Por el día de hoy vamos a dejar el tema hasta aquí. Esperamos haya sido de tu agrado, la información que te proporcionamos haya sido de ayuda. Queremos recordarte que vamos a estar subiendo videos cada 15 días. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir esta información con quien creas que le pueda ser de utilidad.
puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrarás como Samber, Centro de Apoyo Psicológico, en Instagram como centro.samber, en YouTube como Centro Samber y en Spotify como Rompiendo Miedos, Formando Sueños. Nosotras somos Amaranta Denise Sandoval Oyola y Brenda Elizabeth Vera Estrada, psicólogas de Centro Samber.